Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia para Cracks. Seguimos resolviendo la guía de ingreso a la preparatoria QIEMS 2020-2021 y comenzamos, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, déjame recordarte que si el video te está gustando, te interesan estos temas, pues le des like, te suscribas y lo compartas, ¿de acuerdo? Sabemos que todo esto es gratis, entonces, pues nos hacemos un favor mutuo. Muy bien, comenzamos. Utiliza métodos de separación de mezclas en base a las propiedades físicas de sus componentes para la obtención de uno o más elementos. ¿De acuerdo? Entonces, para no perder tiempo, yo te recomiendo que le pongas pausa y leas la siguiente información. Ok, entonces una vez leído, pues ya sabemos cuáles son los aspectos y la norma que regula que el agua sea de uso y consumo humano, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de componentes puedes apreciar en el agua de tu vivienda a simple vista para saber que no es apta para usarla ni consumirla? Pues podemos observar nosotros color, podemos ver algunos sedimentos, partículas, puede ser algún caso muy extremo, algunos fragmentos de algas, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de componentes no puedes apreciar a simple vista, pero se encuentran contaminando el agua? Bueno, pues aquí podemos clasificarlo como bacterias, ¿de acuerdo? Virus, parásitos, metales pesados, ¿de acuerdo? Etc. Algunos de los contaminantes más comunes del agua son, bueno, pues aquí tenemos contaminantes físicos, químicos y biológicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues dale una leída también y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de procedimiento harías para remover el vidrio y el plástico del agua? Bueno, recordemos que si nosotros estamos hablando así de agua contaminada y podemos ver los componentes, de acuerdo, que podemos verlos, podríamos clasificarla como una mezcla heterogénea. Y recordemos que se puede separar por métodos físicos, ¿de acuerdo? O mecánicos. Muy bien, una vez dicho esto, pues para separar el vidrio y el plástico, pues nosotros podemos ocupar la filtración. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que la filtración va a retener partículas sólidas insolubles en líquidos o gases y pues se usa un medio filtrante, ¿de acuerdo? O tamización también, ¿de acuerdo? Entonces ya se retienen partículas de acuerdo a un tamaño en específico. ¿Qué procedimiento emplearías si quisieras separar el petróleo del agua? Recordemos que podemos definir al petróleo como un aceite, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos prácticamente una mezcla agua-aceite y lo podemos separar por un método físico que se conoce como decantación. ¿De acuerdo? Entonces la decantación pues se ocupa un embudo de decantación, ¿de acuerdo? Que es algo así. Seguramente alguna vez en tu secundaria lo utilizaste, tiene una llavecita aquí. ¿De acuerdo? Aquí hay una llavecita de paso. Entonces, supongamos que aquí tenemos nosotros petróleo y agua. ¿De acuerdo? Se van a distinguir dos fases. ¿Sí? Entonces, pues tendríamos el agua y el petróleo. Entonces, pues sabemos que el agua es más densa, por lo tanto va a estar depositada abajo. Y el petróleo sería esta fase. ¿De acuerdo? Entonces este sería el petróleo. Y abajo tendríamos el agua. Muy bien, toda esta porción sería de agua. Ok, entonces la decantación pues podemos separar a través de la diferencia de densidad. Ok, ¿por qué es posible separar los componentes de la mezcla anterior? Pues aquí está.
por la diferencia de densidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a lo siguiente. Ok, la siguiente dice, ¿qué otros métodos existen para la separación de mezclas además de los que describiste anteriormente? Entonces, bueno, aquí vamos a poner algunos, pues está, ya hablamos de la filtración y decantación, existe la evaporación, ¿de acuerdo? Que en este caso podemos decir que se puede dar entre un sólido disuelto y un líquido, ¿de acuerdo? También encontramos la cristalización, ¿de acuerdo? Aquí pues se ocupan algunos cambios de solventes, solventes químicos para generar la cristalización, una incapacidad de disolverse de alguno de los compuestos. Entonces también aquí podemos decir que sería un sólido disuelto y un líquido, ¿de acuerdo? Podemos hablar también de la destilación. La destilación, por ejemplo, es para líquido, líquido. Podemos hablar también de la cromatografía. Cromatografía. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos hablar también de un sólido líquido o de un líquido líquido. ¿De acuerdo? De un líquido gas o de un... Pues nada más hasta aquí. ¿De acuerdo? Un líquido gas o gas también se puede. Ojo, la cromatografía pues prácticamente nos ayuda en el caso de polaridad. ¿De acuerdo? ¿Qué tan afín es nuestra fase estacionaria a la placa que se ocupa, que es el sílica gel? Muy bien. También podemos hablar de la ósmosis. Ósmosis inversa. ¿De acuerdo? En este caso pues tenemos sólidos disueltos de un líquido, entonces podemos decir que es sólido contra líquido. Muy bien. También están otras como el tamizado y la exclusión molecular. ¿Ok? Relaciona el tipo de mezcla de acuerdo al método de separación que le corresponde. Mezcla homogénea. Por ejemplo, la filtración, recordemos que vamos a separar algún sólido insoluble en, por ejemplo, un líquido. Entonces, pues obviamente para esto necesitamos que sea una mezcla del tipo heterogénea. La imantación, podemos separar algunas rebabas de metal o algún metal de otro sólido, puede ser sólido-sólido, y estamos hablando de una mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? La cromatografía nos ayuda a separar, en este caso, mezclas homogéneas, se puede distinguir nada más una sola fase. La cristalización también para homogéneas y la evaporación también para homogéneas. Recordemos que en estas podemos tener sólido, líquido, líquido, líquido. ¿De acuerdo? Entonces aquí puede ser sólido, líquido, líquido, líquido. Y en estas pues tendremos un sólido disuelto en un líquido. ¿De acuerdo? Coloca en cada imagen el método de separación que emplearías para separar los componentes de cada mezcla. Azufre con limaduras de hierro. ¿De acuerdo? Entonces pues el hierro en este caso es un metal y pues es un método selectivo para mezclas heterogéneas. ¿De acuerdo? Y entonces, pues en este caso, ahí está. ¿Sí? Azufre con limadura de hierro. Ocuparíamos la imantación. Muy bien. Ahí está. Agua con aceite ocuparíamos, bueno, vemos que es una heterogénea. ¿Sí? Y entonces ocuparíamos la decantación. Muy bien. Y agua con arena, en este caso, pues podemos utilizar la filtración. Y si queremos quitar partículas muy, muy pequeñitas, podemos ocupar un tamizado. ¿De acuerdo? Porque sabemos que también es heterogénea.
Muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces seguimos con esto de aquí. Escribe un ejemplo de mezclas que puedas separar con cada uno de los siguientes métodos. Método 1, estamos hablando de la decantación, porque estamos viendo que se separan por pesos también, en este caso, un sólido y un líquido. Y pues aquí podemos decir que se puede separar hasta, pues también quizá agua y arena. Entonces vamos a poner arena, agua, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa podríamos separar de esta manera? Pues una sal insoluble, puede ser un precipitado, ¿de acuerdo? En algún solvente, no necesariamente agua, ¿de acuerdo? Podemos separar una suspensión, ¿de acuerdo? Como la leche de magnesia, ¿no? Que sabemos que esto es el Pepto-Bismol. Bueno, este es como un hidróxido de bismuto, me parece. Método 2, decantación líquido-líquido, pues puede ser mezcla de agua, aceite, ¿de acuerdo? Podemos separar, por ejemplo, diclorometano, que es un solvente, y, por ejemplo, agua, ¿de acuerdo? Y pues todo aquello que tenga diferentes densidades. Diferencia de densidades, sí, pues estamos hablando de líquido-líquido, para la decantación, pues líquido-líquido. Método 3, estamos hablando de la destilación, ¿de acuerdo? Entonces, pues estas dos fueron decantación, ¿de acuerdo? Que fue sólido-líquido y líquido-líquido. Aquí estamos hablando de la destilación. Y recordemos que esto depende de los puntos de ebullición. Entonces, pues aquí puede ser una mezcla de agua, alcohol, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hablamos de alcohol adulterado, podemos hablar de metanol, que nos puede dejar ciegos etanol. Son alcoholes, huelen igual, pero diferentes puntos de ebullición. Y método 4, por ejemplo, la evaporación, pues recordemos que aquí hay un sólido disuelto en un líquido, y entonces pues podemos separar, por ejemplo, la sal del agua, sal y agua de mar, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos separar de esta forma? Pues agua y azúcar, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a lo que sigue. Ok, parte final del video. En este caso vamos a describir los métodos de separación. Por ejemplo, la decantación, pues a través de una propiedad física que es la densidad. Entonces, pues aquí debemos esperar a que se separen las fases. Separación de fases. Y la posterior apertura de la llave. ¿De acuerdo? Pues del embudo de decantación o de vaciar el vaso de precipitados, evitando llevarnos el sólido. La filtración, propiedad física en la que nos basamos, pues aquí nos basamos en un sólido no disuelto. ¿De acuerdo? Y pues será esto lo que tenemos que hacer, verter la mezcla a través de un medio poroso que deje pasar el líquido y retenga el sólido. Digamos que aquí hay una exclusión. Muy bien, en la destilación pues tendremos la diferencia en los puntos de ebullición, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues calentar la mezcla hasta llevar al estado gaseoso y vamos a vigilar la temperatura. ¿De acuerdo? Vigilamos la temperatura y posterior a ello pues colectamos a las temperaturas de ebullición de cada uno de los compuestos.
Por ejemplo, si tenemos agua, pues sabemos que a los 100 grados centígrados empezaremos a obtener la condensación del agua. ¿De acuerdo? Y si tenemos etanol, ¿de acuerdo? Pues en este caso el etanol le voy a una temperatura de aproximadamente 78 grados centígrados. Entonces, a los 78 grados centígrados estaremos obteniendo también la condensación del etanol. ¿De acuerdo? Y en la cristalización también tenemos sólidos disueltos en un líquido. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer en este caso será pues calentar. ¿De acuerdo? Tendremos calentamiento para llevar de la saturación de la mezcla a sobresaturación. Y formaremos cristales. ¿De acuerdo? ¿Ok? Escribe los procedimientos que utilizarías para separar cada una de las siguientes mezclas. Recuerda que se puede emplear más de un método. Entonces tenemos etanol, agua y pedazos de hierro. Pues aquí podemos ocupar primeramente la imantación para extraer el hierro y posteriormente la destilación. ¿De acuerdo? Esta la obtendremos a 100 grados centígrados y en este caso pues a unos 78 grados centígrados Celsius. Agua salada más arena más pedazos, en este caso, de cobre. Ok, entonces pues el agua salada, aquí tenemos un problema porque si quiero separarla como tal el agua, puedo ocupar una evaporación. ¿De acuerdo? Como número 1. Puedo ocupar también, si ustedes quieren, una filtración. Cualquiera de estas dos para eliminar el agua salada. Y pues también puedo eliminar la arena, por así decirlo. Primeramente, una filtración. Elimino la arena y los pedazos de cobre. ¿De acuerdo? Y en este caso, entonces pues el cobre puede también sufrir, por ejemplo, una imantación. ¿De acuerdo? Entonces podemos dejarlo así. Generamos como número 1, si ustedes quieren, una filtración y en este caso nos quedará arena y pedazos de cobre. Posteriormente podemos tener una imantación, ¿de acuerdo? Y número 3, una evaporación y dejamos solamente la arena. Agua con trozos de corcho y pedazos de hierro. Pues podemos generar, si ustedes quieren, una filtración. Una filtración como número 1. Dejamos trozos de corcho más pedazos de hierro. Número 2, una imantación. Y se acabó. Etanol, acetona y agua. Aquí simplemente tiene que ser una destilación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el agua ebullirá a los 100 grados Celsius, el etanol a los 78 grados Celsius y la acetona entre unos 35 a 60 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, pues es todo por mi parte. Espero haberte ayudado, que te haya gustado. Si te gustó el video, pues dale like, comparte y lo más importante, suscríbete. Nos vemos pronto. Bye.